Ok, muchas gracias, Luis Enrique. Entonces, vamos a dar inicio. Como les decía, hoy estoy bastante contenta porque vamos a iniciar con esta segunda parte del curso donde ustedes van a aprender a hacer varios procesos de fermentación. Y de hecho, pues tal vez la parte más interesante es ya aplicar todo lo que vimos en la primera etapa del curso en cosas que podamos nosotros incluso tener como emprendimientos. Yo les comento esto, ¿verdad? Porque según muchos saben, ¿verdad? Yo he estado en varios procesos de alimentos y realmente la fermentación es uno de los más que me ha dejado más satisfacción por el hecho de haber creado hace como 18 a 20 años una microempresa de yogur, que la verdad es que fue muy interesante ver cómo uno, aunque sea en forma pequeña, va uno moviendo la economía de Guatemala, porque que uno tiene que comprar envase, que tiene que comprar materias primas, va uno iniciando cierta relación con proveedores. Entonces, recuérdense ustedes que la fermentación viene de hace millones de años, o sea, no sé cuántos miles de años, ¿verdad? Ustedes de que el hombre de manera sorpresiva encontró este método de preservación de alimentos. Ahora les quiero preguntar a ustedes por qué es un método de preservación. ¿O por qué se considera un método de preservación? Tal vez ingeniera porque logramos alargar la vida del alimento por medio del proceso. Excelente, sí. El proceso nos hace ciertos cambios, sobre todo de pH, y eso recuérdense que es un factor fundamental para la vida anaquel de un alimento. ¿Por qué razón? Porque a pHs ácidos las bacterias patógenas no pueden crecer y tal vez muchas descomponedoras tampoco. Entonces, estamos evitando esa parte. Y la otra que es bien interesante, ¿verdad? Ustedes es que cuando ya existe un microorganismo viviendo en el alimento, haciendo uso de este alimento como su sustrato, va a ser bien difícil para otro poder ingresar. Entonces, esto ya se está viendo en varios ámbitos de la producción de alimentos, porque, por ejemplo, algo bien interesante que me acabo de enterar es de que en las granjas de avícolas, los pollitos los les dan como una aspersión con bacterias probióticas. Y ustedes saben que los pollitos se pican unos a otros, ¿verdad? Juegan como que son bebés, ¿verdad? Juegan y esas bacterias se las van ellos distribuyendo en todo el cuerpo, pero son bacterias beneficiosas. Entonces, eso impide que la salmonela venga a estos lugares de producción avícola. Entonces, me pareció muy interesante compartírselos porque ya esto de las bacterias va a ser nuestro mundo más adelante, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos el futuro de los alimentos con algunos de ustedes? Estos alimentos ahora vienen de fermentación, los que van a estar en nuestro futuro, ¿verdad? Sí, el FI, el otro que, no se me olvidó el nombre, la soleína se llama, soleína y el FI, los dos vienen de fermentación. Entonces, ese va a ser nuestro futuro, ¿verdad? Ustedes al que no le gusta, por ejemplo, el alimento fermentado, va a tener que aprender a consumir. La otra cosa súper interesante es que en tiempos antiguos no había refrigeración. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacían los coreanos cuando querían hacer su famoso kimchi? Pues lo enterraban en la tierra todo el invierno, se mantenía como que fuera refri. Y todo ese tiempo pasaba fermentándose y ellos tenían todo el año su producto fermentado. La siguiente, porfa, Luis Enrique. Acá también vemos un poquito de lo que yo les hablaba, que al haber una fermentación tenemos una nueva composición química. Ustedes como ingenieros químicos les debería interesar bastante esta parte, incluso hacer tesis de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está formando en el alimento
que hace ese cambio tan drástico de características organolépticas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la famosa kombucha, que por cierto, el otro día fue una experiencia bien interesante que fui a PriceMart y ya la están vendiendo enlatada. Y estaba el ingeniero químico que está haciendo ese emprendimiento y me dice, mire, ¿usted sabe kombucha? Y cuando yo le contesté que sí, se sorprendió porque dice que nadie le contesta que sí, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha oído qué es la kombucha Ingeniero, la o la ha kombucha probado. no es colombiana. Pues la verdad no tiene un país así como que diga es de ese país, pero puede ser que sea muy famosa en Colombia, eso sí no me consta. Pero ¿por qué ha oído usted que es de Colombia? Bueno, es que hablé con una colombiana en mi viaje y pues ella me comentaba de que extrañaba mucho la kombucha. Yo le preguntaba, ¿y eso qué era? Era como un tipo de té, me dijo. Y yo como, pues yo no la he probado, en Guate no hay. Bien, ay, usted desde hace muchos años. Es un Yo no té la conocía. fermentado. Ajá, ahora la va a conocer porque es bien interesante. Fíjese que esta es una bebida que es tal vez lo más parecido que yo le puedo encontrar es a un vinagre. Sin embargo, no es de cáscara de fruta, sino que viene de té negro. Entonces, es un té negro azucarado, al cual yo le meto le puedo decir que es como una especie de tortilla o panqueque, ¿verdad usted? Pero ese panqueque está hecho de bacterias y levaduras que viven en comunidad simbiótica. Y a eso se le llama SCOBY. Y el SCOBY es por las siglas en inglés, ¿verdad? De que es un Symbiotic Culture of Yeasts and Bacteria, o Bacteria and Yeast sería el orden, ¿verdad? Entonces, ese es el famoso SCOBY. Cada semana usted lo fermenta y cuando termina la semana ya lo filtra y esa es su bebida, kombucha. Y el panqueque le crea otro nuevo. O sea que usted se lo puede regalar a un amigo, ya tiene 2 comunidades simbióticas de bacterias y levaduras para hacer una nueva preparación. Entonces, lo que está haciendo mucho la gente a nivel mundial es crear una segunda fermentación con, por ejemplo, jengibre o, por ejemplo, este señor tiene de diferentes frutas. Entonces la segunda fermentación causa CO2 o produce CO2 y ya le queda como tipo una bebida carbonatada. Por eso si ven ahí dentro de las cosas que se forman, dice dióxido de carbono. Hay algunas, ¿verdad?, que tienen levaduras que forman alcoholes, como ciertos tipos de bebidas que consumen en Mongolia y todo esto tienen su poco de alcohol, no son solo lácteas, sino que tienen también alcohol. Entonces, muy interesante todo lo que se forma. Si ven de último, dice bacteriocina. A ver, Luis Enrique, por el nombre, ¿qué cree que es una bacteriocina? Bacteriocina. Perdón que como no puedo activar mi micrófono, estoy desde el teléfono. Perdón, Luis Enrique. Bueno, no le vamos a preguntar a usted hoy, se va a salvar. Gracias. A ver, Juan Aurelio, ¿qué cree usted que es una bacteriocina? Bueno, es como que es eh, o sea, se protege del crecimiento bacteriano, tal vez. Exactamente, o sea, es un inhibidor de otras bacterias que van a hacer daño. Entonces, si se dan cuenta, es bien interesante porque cada vez se investiga más a fondo estos metabolitos que inhiben que otras bacterias puedan crecer. Por ejemplo, la misma bacteria después de un 6% de etanol, ni ella misma puede crecer. Entonces, toda esta lista que está acá nos está impidiendo de cierta forma que el alimento se contamine. Entonces, fíjense, es una forma de preservar alimentos que ella misma se protege de la contaminación. La siguiente, por favor. La otra cosa que podemos hacer con estos métodos de preservación es combinar, que es lo que se conoce como la teoría de obstáculos.
Por ejemplo, si yo además de hacer una fermentación, después deshidrato, como están haciendo ahora los japoneses, ¿verdad? Que ellos fermentan el pescado, le echan después cantidades de sal increíbles, ¿verdad? Ustedes, y lo deshidratan, luego lo rayan y nos crean un producto que es para hacer consomé de pescado. Pero el pescado fermentado tiene un sabor mucho más umami y mucho más complejo que un pescado fresco. Entonces, imagínense ustedes las posibilidades que hay para productos fermentados. Antes en Netflix había un programa que creo que duraba como 15 minutos cada episodio. Yo obviamente los vi todos, ¿verdad? Ustedes, porque ya saben que soy apasionada de los alimentos, pero cada uno de los episodios era de un método de fermentación de alimentos de la China. Y ustedes no tienen idea, ¿verdad, patojos, de qué materias primas usan ellos y de qué métodos usan después de la fermentación para poder lograr esas complejidades de sabor y esos ingredientes que ellos tienen? Por ejemplo, yo les dije que estoy un poco metida ahorita en la cultura coreana, entonces he investigado los productos que ellos tienen y he aprendido a hacer algunos productos fermentados de ellos, pero, por ejemplo, es increíble que ellos tienen una pasta de chile fermentada, una pasta de soya fermentada. Además, tienen la salsa de soya. Además, tienen el kimchi. Entonces, imagínense ustedes la posibilidad que hay de alimentación y de diferentes sabores usando este método y combinándolo con otros. La siguiente, por favor, Luis Enrique. Bueno, acá en esta les puse algunas definiciones y quiero por favor que ustedes solitos lean la de Campbell Platt versus la definición tradicional de un bioquímico y que me digan qué diferencias ven entre la de Campbell Platt, que está más enfocada a alimentos, y la general, que es la segunda. Entonces les voy a dar ahí un par de minutitos para que lean y me digan qué diferencias ven. Muy bien, a ver, Soemia, dígame usted qué diferencia ven las definiciones. Pues la definición que es más notoria es que en la primera específicamente alimento fermentado. Para los alimentos me imagino yo que es más basada en alimentos. Ahora aquí en la segunda habla en sí del proceso de fermentación, pero podría ser aplicado a cualquiera final. Ah, excelente, sí. Eso es algo bastante obvio, ¿verdad? De las dos, que una solo es aplicable a alimentos y la otra es en general para cualquier proceso de fermentación que puede o no producir alimento, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho más la primera porque obviamente lo que nosotros queremos al final es cambiar el alimento, como dije antes, su composición va a cambiar, muy probablemente su pH, su constitución incluso va a cambiar, pero a una cosa mejor, ¿verdad? Nunca podría yo venderles un alimento fermentado si lo que yo logro al final de la fermentación es algo peor que con lo que yo inicié. Obviamente aquí en Guatemala, ¿verdad? Todavía hay gente que no acepta mucho las cosas fermentadas, porque ¿qué otra pensamiento se les viene a la mente a ustedes cuando hay en fermentación? Que ya está a pasar la comida, ¿verdad? Ustedes, entonces, hay países, ¿verdad? Donde están acostumbrados incluso a comerse las cosas con moho.
Aquí en Guatemala le vemos ya una ruedita de moho al pan y lo tiramos, pero obviamente es nuestra cultura. Pero hay otros países, por ejemplo, me estaban comentando el otro día que en Italia aprecian mucho el pan con moho, ¿verdad? Ustedes, a mí me daría miedo comérmelo, les soy sincera, pero no sabía que eso era parte de la cultura de ellos, ¿verdad? Que sienten que es algo muy especial y delicioso. Lo que tenemos que entender también es que tenemos productos fermentados, como dije antes, que producen etanol, que van a necesitar como microorganismo de fermentación a las levaduras. Y tenemos también productos como los que vemos en el yogur, que no producen etanol, sino que solo producen ácidos, por ejemplo, en el caso de la leche, la lactosa la transforman a ácido láctico y ahí es donde viene la baja en el pH y ahí es donde viene ese punto isoeléctrico de la leche que hace que precipite y se forme esa especie de gelatina, que es lo que después nosotros conocemos como yogur. Entonces, para eso necesito bacterias cuando no quiero formar etanol. Muy bien, vamos a la siguiente. Acá lo que les quise presentar es algunas fechas importantes para la historia de los alimentos fermentados, para que vean ustedes que esto de la fermentación, como les digo, fue algo que inevitablemente iba a marcar la historia del ser humano como un método importante de creación de alimentos que no se iban a descomponer. Entonces, desde el 8000 antes de Cristo, con los hindúes, o los de la India, perdón, que son los que primero hicieron un producto fermentado, que todavía lo producen en la actualidad, que es el dahi, o una leche agria coagulada, muy parecida al yogur, pero no necesariamente igual, ¿verdad? Ustedes, yo no la he probado, así que no les puedo decir qué tan igual o diferente es, pero las bacterias no son las mismas. Hasta el 300 antes de Cristo, donde tenemos todos estos procesos que yo les decía muy interesantes de preservación de vegetales en la China. Entonces, realmente la necesidad fue la que nos hizo estar produciendo cada vez más cosas fermentadas. Y en un futuro, como les digo, se habla de que la producción mundial de alimentos sí va a ser posible cubrirla, pero a través de fermentación, ya no a través de las metodologías tradicionales de producción de alimentos. Muy bien, la siguiente. Bueno, tal vez solo, perdón, se me olvidó mencionar algo que los sumerios fueron los de la cerveza. Siempre se les aplicaba a los egipcios y yo no sé, ¿verdad? Todavía me queda un poquito la duda. Y el pan también, ese pan sí hay incluso pinturas que ustedes las pueden buscar ahí cuando termine la clase de hoy, de todo el proceso del pan en las tumbas de los egipcios. Entonces, bien, bien interesante eso. Hoy sí, perdón, Luis Enrique. Bueno, luego, ahorita vienen un par de diapositivas clasificando los alimentos y esto, fíjense que muy probablemente puede ser pregunta de examen. ¿Por qué? Porque se vuelve interesante tener un referente de cómo puedo yo clasificar los diferentes alimentos fermentados. Entonces, en esta primera que les presento acá, puede ser por el tipo de producto final que se va a formar. Por ejemplo, la categoría 1, bebidas alcohólicas. ¿A través de qué? Levaduras. La categoría 2, vinagres. A través de bacterias del género Acetobacter. Luego tenemos productos lácteos, donde entran todos los lactobacilos. Los productos encurtidos, donde está, por ejemplo, el kimchi, el sauerkraut, todo esto también por lactobacillus. Aunque no lo crean, pescado, como les dije, es muy famoso en Japón, todos estos pescados fermentados. También, no sé si han oído hablar ustedes o han probado la salsa de pescado, que es un ingrediente muy, que sale mucho ahora entre los ingredientes umami principales del mundo. Es un bote que si ustedes lo abren dicen, esto está podrido, ¿verdad? Ustedes, es un olor realmente fuertísimo que uno desearía no haberlo olido nunca, pero cuando uno se lo echa al alimento
y ya lo combina con los otros ingredientes y de repente cocina este caldo y todo, eleva el sabor del caldo a otro nivel, ¿verdad? Y uno no lo puede creer hasta que uno prueba el alimento ya después de la preparación total. Pero si uno solo huele la salsa de pescado, porque es de pescado fermentado, y fermentado con todo el interior, los intestinos y todo, ¿verdad? Ustedes, entonces sí es un producto bastante fuerte, pero interesante. Y luego tenemos la proteína vegetal, que es parte de estos productos que les digo que son del futuro, donde podemos crear grandes cantidades a través de ingredientes muy sencillos como sustrato. La siguiente, por favor. Luego, acá en esta segunda diapositiva tenemos la clasificación de Campbell-Platt, que se acuerdan que fue el que dio la definición general de lo que era fermentar un alimento. Esta me gusta en el sentido de que es mucho más amplia y más específica, porque aquí ustedes podrían, según el tipo de fermentación que hubo y el tipo de materia prima que se usó, lo podemos poner más específicamente en estas categorías. Entonces, para propósitos prácticos, creo que esta sería mejor. Por ejemplo, si yo les digo la pasta fermentada de soya, ¿en qué categoría entraría aquí para Campbell-Platt? Tal vez en cereales, ingeniera, o en leguminosas. Es una leguminosa, ¿verdad, Erwin? La soya. Entonces, en leguminosas sí he visto que los japoneses utilizan bastante la soya. Ellos tienen bastante, bueno, bastante avanzada la tecnología con la que es la fermentación de soya y es bastante interesante ver cómo lo hacen. Sí, ellos tienen lo que se llama miso. El miso es una pasta de soya fermentada. Si alguien ha ido a un restaurante japonés, saben que venden la sopa miso. Se la recomiendo mucho que la prueben porque ahí van a percibir ustedes lo que es este sabor umami, que es lo que les digo que es el quinto sabor, el sabor delicioso, el sabor adictivo. Es ese sabor que no se puede describir, ¿verdad? Ustedes, porque es un sabor que nos hace querer probar más de esto mismo. En el caso de los japoneses, ellos han descubierto esto con la soya y con, bueno, también con bastantes vegetales y pescados que fermentan, ¿verdad usted? Pero sí, el miso hay de distintos tipos. Hay un miso blanco, un miso oscuro, y son pastas que les duran a ustedes años. Yo les contaba a los compañeros del semestre pasado que yo compré una vez miso, ¿verdad? Obviamente uno no lo va a usar todos los días. Les cuento que ellos lo usan para desayunar esa sopa. Algo que uno aquí en Guatemala pues no creería mucho, ¿verdad? Pero ellos desayunan esa sopa y es con tofu, con espinaca, de repente tiene algún marisco y la base esta de la soya fermentada. Pero es muy saludable, ¿verdad? Ustedes, o sea, la base de probióticos que esta gente maneja, por ejemplo, ellos tienen una bebida que se llama Yakult, que también les insto a que la investiguen. Aquí la vendieron un tiempo de 2 pinos. Era un frasquito microscópico, así un shot de yogur. Esta bebida tiene 10,000 unidades formadoras de colonia de probióticos, ¿verdad? Ustedes, entonces les da un boost a su sistema inmunológico buenísimo. Pero para esto les sirve esta tablita, ¿verdad? Ustedes volviendo a lo que estábamos hablando, para que ustedes puedan clasificar en dónde entraría el alimento fermentado. La siguiente, por favor. Acá pues puse otra clasificación también, por ejemplo, si es un alimento ya listo para su consumo, como sería el yogur, que sale después de la fermentación totalmente listo para consumo. También hay otros que son usados como ingredientes para hacer otros alimentos. Por ejemplo, ahí sería el caso de la salsa de soya, ¿verdad? Que ustedes no se la van a tomar así entera, sino que la van a usar como un ingrediente para hacer aderezos o para hacer otras cosas.
O la crema agria también sería un ejemplo, ¿verdad? No me voy a comer un cartón de crema agria, pero sí la uso como un ingrediente para hacer una sopa o un aderezo. También está el contenido, dependiendo de si hay o no microorganismos viables que están presentes y están activos en el alimento fermentado. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ley, los yogures deben decir si tienen cultivos vivos y activos. Y esto para que la persona sepa si hubo un tratamiento térmico final en el yogur o no. Si el yogur ya llevó un proceso final de tratamiento térmico, obviamente va a durar más, pero ya no va a tener vivos y activos a los microorganismos. Entonces eso le quita bastante del efecto bueno de consumir este tipo de productos. Hay otros que definitivamente se seguirían fermentando de una manera que ya sería desagradable, entonces sí tienen que sufrir estos procesos térmicos para parar la fermentación. Por ejemplo, una cerveza, ¿verdad? Ustedes no creo que les gustaría a ustedes si sigue y sigue fermentándose, sino que llegó a su punto óptimo, se filtra y luego se pasteuriza y ya se envasa, se pasteuriza envasada para que ustedes sigan teniendo la misma característica de sabor que esperaba, ¿verdad? Luego está también los productos que se fermentan, pero en etapas muy tempranas del proceso, que tal vez nosotros ni nos imaginamos que llevó un proceso de fermentación. Les hablo del caso específico del chocolate y del café. Sin embargo, fíjense ustedes que esos procesos de fermentación son determinantes de la calidad final de este chocolate y de este café. O sea que nosotros podemos tal vez no saber que hay proceso de fermentación, pero ahora que ustedes ya lo saben, sepan que estos procesos son claves para el sabor final y la calidad final del chocolate y del café. Eso sí, se dan al inicio del proceso de estos dos productos. Muy bien, la siguiente. Hay muchos beneficios de consumir alimentos fermentados, por eso es que les digo que ustedes ya deben abrir la mente a poderlos consumir. Les cuento esto, ¿verdad? Ustedes, porque he tenido mis experiencias con grupos de alumnos, no necesariamente en la San Carlos. Este año quise tratar de hacer una réplica de un alimento fermentado con unos alumnos, pero la verdad es que ya cuando se trata de probarlo, ¿verdad? Ustedes nadie quiere. En la San Carlos también hemos hecho algunos esfuerzos de hacer alimentos fermentados y cuando viene la hora de que les digo, bueno, ¿y probaron su alimento fermentado? La mayoría me dicen que no. Entonces, por eso les digo que ustedes tienen que abrir la mente a que es algo bueno para ustedes el consumir de forma diaria, por lo menos un alimento fermentado. ¿Por qué? Porque el alimento fermentado me va a dar una serie de ventajas a mi sistema inmunológico, porque como les digo, hoy en día se sabe que hay una conexión entre la salud del intestino, donde es que habitan estas bacterias, y van a habitar más si yo he consumido este tipo de alimentos. Si mi dieta se basa en alimentos chatarra, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado de de su flora o de sus bacterias en el intestino? Pues obviamente van a ser bacterias patógenas, ¿verdad? Ustedes, bacterias que no les van a servir para absolutamente nada. Y lo que se ha descubierto es que es tan amplia las bacterias, la microbiota intestinal, que si nosotros no le ponemos atención a esto, nuestra salud va a ser cada día peor. Entonces, muy importante que ustedes vean. Ahora, en el caso de la industria, ¿qué me favorece hacer alimentos fermentados? Bueno, la estabilidad que vimos de la vida anaquel, que hay inocuidad porque va a ser difícil que otra bacteria venga a habitar en este alimento. También se ha visto una mejora en el valor nutritivo porque se crean ciertas vitaminas, sobre todo el complejo B. Y también a veces las bacterias, fíjense, en el caso del yogur, es bien interesante que la bacteria le crea ciertas enzimas al yogur que cuando la persona que es intolerante a la lactosa, por ejemplo, vuelve a tratar de ser tolerante, el yogur ayuda muchísimo porque tiene incorporadas esas
enzimas que nosotros estamos deficientes. Y luego, pues ya cuando uno le entra al mundo de esto y le empieza a gustar esos sabores, pues la aceptabilidad de los productos es mejor porque hay diferencia de sabores que no logramos encontrar con un simple método de cocción. La siguiente, por favor. Entonces, algo que es importante, ¿verdad? Ustedes y ha habido bastante, podríamos decir, como controversia en la industria de alimentos, es esta microflora. ¿Cómo la puedo medir? ¿Cómo puedo saber la dosis de algo que ya va a ser beneficioso para mí? Entonces, es difícil también decir qué tipo específico de bacterias hay. Por ejemplo, en el primer párrafo dice muchos procesos artesanales se basan en una fermentación espontánea. ¿Qué quiere decir una fermentación espontánea? Que yo no puse una cepa específica, sino que dejé que las cepas del medio ambiente vinieran a este producto y crearan su propio ambiente de fermentación y crearan su propio alimento fermentado. Por ejemplo, la masa madre del pan. No sé si alguien de ustedes ha consumido pan de masa madre. Nadie ha consumido ni ha tratado de hacer pan de masa madre. Bueno, qué bueno que nadie, porque entonces los voy a poner yo aquí a hacerlo. Y van a aprender a hacer su propia masa madre. La verdad no tiene mayor ciencia, no tiene mayor cosa de cuidado. Y los resultados son inesperadamente muy buenos, ¿verdad? Ustedes, de hecho, hay un par de panaderías que yo conozco acá en Guatemala que están haciendo una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque incorporaron el pan de masa madre. En la pandemia esto fue un boom a nivel mundial, que la gente obviamente como volvió a su casa, estaba aburrida y qué sé yo, volvieron a hacer esos procesos que ya se conocen y que tienen años de ser exitosos. Por ejemplo, en Europa, de repente hay un programa, no sé si alguien lo ha visto, que se llama Aquí la Tierra, y salen como productos diferentes de España. Y casi que en todos los programas hay un pan de masa madre, ¿verdad? Ustedes, porque son ya tradicionales y son obviamente muy, muy diferentes al pan normal. Entonces, acá en esta diapositiva lo que quiero que vean es que hay como 3 niveles de cultivos que yo puedo usar para una fermentación. El primero, como les digo, espontáneo, no sé qué microorganismos me van a caer en mi producto, ¿verdad? Pero al final voy a tener mi producto con tal vez un día diferentes características que otro, porque esa comunidad bacteriana va cambiando. Pero al final me va a salir, en el caso del pan, ¿verdad? Me va a salir mi pan. Tal vez un día me sale más ácido, otro día me sale menos ácido. En el caso del párrafo 2, ese es un proceso estandarizado industrial donde siempre quiero que el producto fermentado me quede igual. Entonces, esta gente ya tiene sus cultivos propios que ellos los replican y tienen siempre una cantidad suficiente del cultivo igual para poder obtener las mismas características siempre. Y luego están los cultivos genéticamente modificados, que de repente me van a dar a mí mayor estabilidad, menor capacidad de mutación de las bacterias, porque a veces, ¿verdad? Uno empieza con un producto muy, tal vez muy sabroso, muy deseado por el público, y luego la bacteria va mutando, y eso me crea problemas después de consistencia de mi producto. Ya no va a ser igual cada vez que lo haga. Entonces, para que vean ustedes, pues, que hay 3 niveles de cepas microbiológicas que puedo usar. La siguiente, por favor. Luego, otro gran beneficio que quiero que ustedes vean es que un alimento fermentado va a tener un valor nutritivo muy superior. Por ejemplo, algo que se ve es que las proteínas aumentan su valor biológico. Se hacen algunos exámenes como el PER, que es el índice de eficiencia proteica. Se hacen estudios con animales
y se ha visto que se incrementa uno de los aminoácidos esenciales, que es la lisina. Ustedes saben, ¿verdad?, que una proteína para ser completa necesita tener estos 8 aminoácidos esenciales, y la lisina es uno de los que más escasos están en las proteínas, por ejemplo, vegetales. Entonces, muy interesante que la fermentación logra incrementar este aminoácido esencial. También el incremento de ciertas vitaminas, sobre todo el complejo B, como la tiamina y la riboflavina, porque el mismo microorganismo al hacer la fermentación las está produciendo. Entonces, hay personas, por ejemplo, a mí cuando me compraban el yogur, ¿verdad?, tenía varios clientes que me lo compraban porque tenían restricciones alimentarias, y ellos veían cómo su calidad de vida mejoraba al consumir el yogur porque tenían ahí vitaminas, minerales, proteínas de buena calidad. Entonces, eso es algo bien, bien interesante, ¿verdad? Que si algún pariente de ustedes está, por ejemplo, padeciendo cáncer o alguna enfermedad que lo está realmente bajándole de peso, bajándole su calidad de vida, logren incorporar, ¿verdad?, obviamente con el consejo médico, tales cantidades pequeñas de yogur al inicio, pero esto ayuda mucho a volver a absorber ciertos nutrientes en el organismo. Muy bien, la siguiente. Acá les puse algunos efectos de la salud que yo estaba investigando, bastante interesantes. Y lo primero era lo que yo les decía, que la flora intestinal está constituida por una cantidad enorme de bacterias, ¿verdad? Ustedes, de hecho, se habla que hay más bacterias que células en el cuerpo humano. Entonces, ese balance de las bacterias hay que cuidarlo muy bien, porque si hay un balance muy alto en bacterias patógenas, eso vamos a ir viendo nosotros una serie de problemas de salud que se nos van a empezar a acumular. Entonces, bien importante que ustedes le den esa importancia a lo que consumen, y que siempre haya un poco de probióticos en su dieta. Si no les gusta ningún otro alimento fermentado, por lo menos su dosis de yogur que tenga bacterias vivas y activas cada día. Bueno, la siguiente. Otros efectos para la salud, ¿verdad? Les van un poco de risa, pero inhibición de la flatulencia, también para personas que padecen de colesterol alto, hay un efecto de reducción del colesterol, también un efecto o mejora en la digestión de los alimentos, disminuyendo el tiempo de vaciado gastrointestinal. Ya no van a sentir aquella pesadez, ¿verdad? Ustedes de que el alimento les queda ahí por horas, sino que van a poder ustedes tener una digestión bastante buena y activa. También se ha demostrado en algunos estudios que hay un efecto anticancerígeno, sobre todo contra cáncer de colon y cáncer de vejiga, y el efecto de mejora general del sistema inmunológico, que obviamente eso es lo que hace al final que uno ya no sea tan propenso a ciertos cánceres. La siguiente. Está el aspecto de inocuidad de los alimentos, que ya lo habíamos hablado. Obviamente el pH va a cambiar, por eso ya no van a poder crecer las patógenas. Y la otra cosa es esto de competir por insumos. Si ya está establecido un cultivo bueno, beneficioso, ya no se va a poder establecer el dañino. La siguiente. Entonces, acá les quise poner algunos alimentos interesantes que encontré fermentados en el mundo. Y hay algunos que ustedes no conocen. Por ejemplo, en África se fermenta la yuca y se usan algunos microorganismos bien interesantes que tal vez no conocemos aquí en Guatemala, pero una vez les cuento que puse a todos los alumnos de bioingeniería a hacer un alimento fermentado de otro país del mundo, y unas personas me llevaron justamente un maíz fermentado que se hace en África. No creo que lo puse en esta lista, lamentablemente, pero me resultó tan interesante porque aquí en Guatemala consumimos tanto maíz
pero creo que así como alimento no tenemos ningún producto fermentado de maíz. Creo que sí tenemos bebidas de maíz fermentadas, pero no alimentos sólidos. Entonces, este es de África. Traten de investigarlo y vean que hay muchas opciones de usar nuestras materias primas en otros alimentos que no se han explorado. También ahí está el que les digo, el kimchi, muy interesante, el de Corea. Todos los ingredientes para hacerlo ya hay en Guatemala, porque tenemos una comunidad grande de coreanos acá en Guatemala y de supermercados que venden de ellos, ¿verdad? Que venden los ingredientes que se necesitan. Muy bien, la siguiente. Ya ahí terminamos, chicos, qué rápido. Bueno, gracias Luis Enrique por compartirme ahí la presentación. Espero poder arreglar mis problemas técnicos ya para el día jueves. El día jueves vamos a estar viendo nuestro primer producto fermentado, que va a ser el pan, y vamos a tener nuestro primer taller para el cual ustedes van a tener 8 días para hacer su producto y poderlo presentar. Entonces, el jueves nos vemos para que yo ya les hable un poquito de eso con más detalle. Y primero Dios, pues todo nos sale bien el pan y podemos aprender un proceso más. No sé si alguien tiene una pregunta de lo que vimos hoy. Ingeniera, mucho se ha comentado de que beber vinagre de manzana es sano. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Muy bien, Ana Lucía. Pues fíjese que hay un poquito de sentimientos encontrados, ¿verdad? Usted, le cuento que ahora hay unos productos tal vez un poquito más beneficiosos que vienen como en gomita para que ya no le afecte el consumo directo del vinagre, porque eso sí, el esmalte de los dientes se ve afectado. Pero sí, el cambiar el pH del cuerpo sí es beneficioso, Ana Lucía. Entonces, sí se lo recomendaría, pero tal vez tratar de evitar el contacto directo con el diente, porque entonces sí va a tener pérdida del esmalte que luego va a dejar el diente débil. También si usted padece de algo como gastritis, hasta que se cure la gastritis lo podría hacer, porque si no, sí va a tener un efecto también malo, adverso en su estómago. Esa sería mi opinión. Gracias, ingeniera. Bueno, Ana Lucía, gracias por su pregunta. Entonces, si ya no hay más preguntas, chicos, les deseo la mejor de las tardes y los veo el jueves, primero Dios.